Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo hoy a conversar en el espacio de conversaciones para alimentar tu vida con Silvia Jaén. Ella es practicante de yoga desde hace más de 25 años, es profesora de yoga, especialista en yoga terapéutico, lleva impartiendo sesiones privadas, clases abiertas a todo el mundo y sobre todo está muy centrada en la docencia y en la enseñanza de la práctica de yoga para profesores de yoga y es experta en yoga terapéutico. Aparte de esta presentación un poco así como más profesional, bueno, yo quería decir de Silvia, yo estudié con ella 3 años en mi formación de yoga y aparte de la belleza que tiene, que es evidente, que se le ve, realmente es una persona muy bella internamente y sus enseñanzas, bueno, la verdad es que me acompañan desde hace muchos años porque más allá de lo que me enseñó a nivel de lo que es la filosofía y la práctica del yoga, realmente me enseñó lo que es la bondad, ¿no? La pureza. Y eso hoy en día es un poquito difícil de encontrar. Así que, bueno, Silvia, millones de gracias por estar aquí. Es un placer tenerte y conversar contigo porque seguramente todo el mundo va a aprender un montón de lo que nos puedes enseñar y de lo que nos puedes aportar, sobre todo a nivel profundo de la práctica de yoga. Bueno, sobre todo muchísimas gracias a ti por invitarme, que estoy encantada de verte de nuevo. Que anda, que no hemos hecho intentos, ¿eh? Pero bueno, Sí, es yo verdad, es creo que verdad. ya por lo menos vamos avanzando. Eso es, eso es. Y nada, la verdad que estoy encantada de estar aquí contigo en tu espacio, que te doy la enhorabuena por hacer algo tan bonito. Muchas gracias, Silvia. Pues mira, vamos a empezar a conversar y la primera pregunta, como te puedes imaginar, evidentemente es ¿qué es para ti el yoga y cómo llegaste al mundo del yoga? Bueno, para mí el yoga la verdad que es todo. La verdad que ha sido y es un camino súper importante en mi vida y algo que de pronto descubrí sin quererlo, de pronto apareció y aposté por ello. Dejé muchas cosas, algunas personas en el camino y la verdad bueno, fue todo un descubrimiento y no me arrepiento absolutamente de nada. La verdad que fue espectacular en un momento de mi vida en el que todo me iba bien, en el otro trabajo que tenía y todo iba pues funcionando muy bien, viajaba, iba de un lado para otro, la verdad que no me podía quejar. Pero de pronto surgió esto de la manera más tonta, porque Ujú. fue así, y decidí meterme más y hasta hoy. Ajá. ¿Y cómo fue esa manera tan tonta que dices? Bueno, pues en realidad fuimos mi marido y yo, Javi, a una charla de un hombre que nos habían dejado un folleto en, un buzón, en el buzón de casa sobre alimentación, sobre vida saludable. Era una persona que es de Barcelona y llevaba muchos años llevando una vida pues bueno, muy sana y todo eso. Ajá. Entonces fuimos a la charla como no, apareció el yoga entre medias de la charla, ¿no? Era parte de su rutina, de su día a día. Ujú. Entonces, pues bueno, la verdad que cuando terminó la charla nos interesamos por los libros que él vendía y a partir de ahí la verdad que empezamos a comer de manera más saludable, incluso nos hicimos vegetarianos y bueno, dijimos, bueno, pues solo nos falta el yoga. Así que nada, me apunté a unas clases de un centro cultural que había cerca de casa Ajá. y estuve yendo, lo que pasa que, bueno, no pude tener mucha continuidad por mi trabajo, porque viajaba mucho, Ujú. pero bueno, sí que estuve un tiempito. Así que nada, en uno de los trabajos que tuve, pasado el tiempo, había una chica bueno, que se había interesado también por el yoga Ajá. y me dijo pues que quería probar, que quería ir a India para conocerlo más de cerca. Ujú. Entonces, pues bueno, estuvimos ahí como muy expectantes, todas las compañeras y yo especialmente, a ver cómo le había ido el viaje a su vuelta. Y bueno, dijo que había sido una maravilla, realmente su cara lo expresaba todo. Yo ya hacía un tiempo que había dejado de practicar y, y nada, y lo retomé, me dijo que ya había descubierto un centro en Madrid, que estaba muy bien, y nada, y pues fui. Y qué casualidad que la persona que llevaba el centro era la que me había dado clase a mí hacía Wow, un montón de años en el centro cultural. qué bueno. Entonces, nada, sí, continué, seguí tomando clases con ella ya se había cogido ese centro y nada, al poco tiempo esta chica, mi amiga, me dijo que quería formarse en yoga. Si yo me animaba, yo decía, bueno, pues la verdad es que me gusta, pero no para tanto.
Fíjate tú lo que son las cosas. Y mira dónde estás, Silvia. Increíble, es que es alucinante cómo te vienen las cosas en la vida, ¿eh? Totalmente. Así que nada, pues al final me vino así como una especie de, yo qué sé, estando en La Palma con ella, porque ella era canaria, y dije, yo voy a formarme en yoga. O sea, estando ahí en un campo impresionante, un atardecer increíble, me Ujú. vino sin más, y yo dije, yo tengo que hacer ese curso. Así que empecé y aquí estoy. Y hasta aquí podemos leer, ¿no? De momento. Sí. Qué bueno. Y una cosa, a mí me da la impresión, Silvia, y te quería preguntar un poco tu visión, sobre todo por toda la experiencia en la docencia que tú llevas y en tu práctica personal, sobre todo. em, ¿Realmente existen varios tipos de yoga? Porque parece que como que cada vez van saliendo más tipos de yoga, ¿no? Más tipos de prácticas distintas. Y la sensación que yo tengo muchas veces es que se está un poco, en algunos ámbitos, desvirtuando un poco lo que es la esencia del yoga, ¿no? Y quería saber un poco cómo lo ves tú, cómo lo sientes tú. Bueno, pues a ver, varios tipos de yoga, varios estilos, ¿no? Quizá Ujú, al final todo es uno, es hatha, lo que ya sabemos, ¿no? ujú, Pero sí que es verdad que hay diferentes formas de practicarlo que al ajá, final te llevan al mismo sitio. ujú, Yo creo bueno, depende de la persona, depende también el momento que esté viviendo. ujú, Yo creo que se puede definir un estilo en ese momento, ¿no? El que ujú, puede uno practicar. Hay veces que uno necesita como más tranquilidad o un yoga más o menos dinámico, más o menos estricto, y al final pues termina decantándose por el que mejor se adapta. Más o menos a nivel general, cómo es la persona y luego también cómo está viviendo esa persona el proceso que esté pasando, ¿no? O el momento que esté pasando. ok. Entonces, pues sí que es verdad que a raíz de ahí, a raíz de, jolín, de la explosión del boom yógico, Eso, se han empezado a crear incluso otros estilos que ya no salen ni en los textos, ¿no? claro, Estilos que ya a veces, sinceramente, con todos mis respetos, pues roza un poco el no acercarse a lo que es esta disciplina, ¿no? Y la seriedad y el respeto que por lo menos para mí merece. claro. Está claro que siempre ya ha estado Ashtanga, un estilo maravilloso, el Iyengar, el Hatha Yoga, como lo conocemos, ¿no? Ujú, Más Sivananda. ujú, Pero bueno, ya a raíz de ahí es verdad que ha empezado un poco todo a desvariar un pelín desde mi punto de vista, porque hay estilos que sí, que muy bien, que se han creado y se han occidentalizado de alguna manera, ¿no? Pero ya es otra cosa desde claro, mi punto de vista. claro. Está claro que no podemos vivirlo como en India o en estos lugares, ¿no? Donde se merece tanto, tanto respeto. ¿Por qué no? Porque somos occidentales y llevamos otro tipo de vida, ¿no? Y otro tipo de creencias y de cultura. Pero sí que es verdad que muchos profes intentamos por lo menos mantener esa raíz dentro de donde estamos viviendo, ¿no? Ujú, Y que no solo se quede en lo que es el asana, sino también el pranayama, la meditación y bueno, esos pasos famosos que engloban todo el yoga, que no es solo hacer posturas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que hay muchísima gente que se ha interesado ahora y más en este último momento, ¿no? Del famoso COVID. Y la verdad que eso es un gustazo, ver que hay gente que se ha comprometido y ha descubierto pues esta disciplina y todo lo que conlleva, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo creo que en algunos aspectos ha desvariado un poquito, claro. un poquito, Te porque preguntaba por... hay Sí, dime. estilos ya un poco, en fin, no sé cómo decirte. Claro. Te preguntaba porque era un poco la sensación, a pesar de que yo ahora estoy como mucho más centrada en medicina natural, que es un poco a lo que me dedico, pero lo que es la esencia del yoga o lo que yo aprendí, como que lo que realmente es el yoga, siento que sí que a veces se pierde, ¿no? O sea, realmente, aunque la forma sea otra, lo que es la esencia de lo que implica la práctica de yoga, creo que muchas veces efectivamente no se respeta, ¿no? O no se conoce. Parece que el yoga fuera solamente hacer posturas y es algo muchísimo más profundo que tiene que ver un poco con una conexión interna y con una fusión con todo lo que me rodea, más allá de hacer una postura para la foto, ¿no? Como yo siempre digo. Eso es. Yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por
por la moda, o por, bueno, porque simplemente sienta bien, que también está guay, eso, ¿no? Muchas veces nos centramos también demasiado en la técnica o en el querer llegar a algo que al final, a una postura en concreto, ¿no? Un Eso es. reto, que al final pues es un poco alimentar nuestro ego, porque todos lo tenemos y muchas veces caemos ahí tenemos esa tendencia. Pero sí que es verdad que todo el camino que conlleva eso, ¿no? Cómo construyes esa postura, cómo eres consciente de esa técnica o de esa respiración o de ese movimiento, ¿no? Entre las posturas, esa conciencia yo creo que se pierde un poco esa esencia, ¿no? Esa esencia que al final lo que va a hacer llevarte la práctica de todas estas asanas es a un estado más profundo, ¿no? Más dentro de ti, sin culminar en la figurita de turno. Exacto. Entonces sí que creo que en algunas ocasiones se pierde un poco ese sentido. Se, se deja un poco a un lado, ¿no? Bueno, hago yoga porque me relaja, sí, está claro que sí, pero ostras, hay mucho más de fondo, ¿no? Tanto de fondo que no sé, yo creo que es que, vamos, creo no, nunca lo vamos a poder llegar a sentir en su totalidad, ni muchísimo menos, porque cada día se descubre algo más, cada día sientes algo diferente y es como una unión al final, ¿no? Una unión contigo mismo, con todo lo que te rodea, con las sensaciones que puedas tener en plena naturaleza, esa percepción de los sentidos, ese despertar interno, ¿no? Que a mí hoy en día es verdad que me cuesta muchísimo poder poner palabras, porque creo que no sé ponerlas, Claro. porque es algo que tienes que sentir y que cuando sientes de verdad es como dices, Dios mío, ¿y yo cómo podría expresar todo esto? Es que, ostras, es mejor que practiques y lo descubras, ¿no? Porque de Totalmente. verdad que no sé ponerle palabras, por lo menos a mi práctica. Claro. Te rescato esto un poco, Silvia, porque si algo puedo destacar un poco de todo lo que yo he compartido a nivel de la formación que hice contigo y de, bueno, pues de todo lo que sigo tuyo en redes sociales y de otras cositas que hemos hecho, la práctica sanguita, por ejemplo, que también la tengo como muy grabada con Javi contigo. em, Algo que me transmitiste y que creo que es muy importante y que es lo que creo que a veces se pierde en lo que es la enseñanza, sobre todo en la docencia de la práctica de yoga, tiene que ver un poco con el lema precisamente que yo te pedí que me definieras, ¿no? En Conversaciones para alimentar tu vida, a las personas que invito a la entrevista, siempre les digo que me den como una pequeña frase que resuma o bien lo que ellos sienten o lo que ellos quieren compartir al mundo. Y el lema que tú me has ofrecido es observación, sutileza y libertad, que me parece bellísimo. ¿Por qué rescato esto? Porque creo que es súper importante respetar los límites y el momento de cada persona en la práctica. Yo recuerdo que antes de formarme como profesora, que hice, pues lógicamente estuve como alumna y como practicante en varios sitios, sentía que se cuidaba bastante poco lo que es que el profesor transmita a la persona cuáles son sus límites para no traspasar y poder dañar el cuerpo. Es decir, hay como un límite o como una línea muy sutil entre lo que yo realmente siento que puedo hacer para evolucionar un poco en mi práctica y lo que realmente yo no puedo trasvasar porque mi cuerpo en ese momento me está diciendo yo no estoy preparado para hacer esto. Y eso es lo que siento que tú cuidas mucho no solamente en las formaciones, sino en tus clases abiertas a todo el mundo, ¿no? En cualquier persona que vaya a practicar contigo. Y me parece que es muy importante esa parte. Pues sí, porque yo creo que además dentro de eso entra un poco ahí, pues el no dañar, ¿no? Esto tan famoso de yoga y mantenerte en lo que estás y en cómo estás, en escucharte, en observar al final, ¿no? Ujú. Desde luego que no es lo mismo tu práctica hoy que mañana, incluso que ni esta tarde. Exacto. Por lo que sea, por cómo hayas dormido, la experiencia que hayas tenido durante el día, lo que te hayas movido, lo que hayas comido. Entonces, realmente creo que es una constante y pura observación por dónde me quiere llevar el cuerpo, ¿no? Y me limito a escuchar y tener la sutilidad de poder moverme en función de cómo estoy, ¿no? Este famoso aquí y ahora
que muchas veces yo creo que se queda en una frase y realmente, jolín, yo la verdad que a veces me paro a pensar y digo, ostras, tan sencilla, ¿verdad? La frase, Sí, ostras, y tan difícil. tan profunda, sí. Y yo creo que el yoga debería ponernos una y otra vez en aquí y ahora. O sea, realmente en cómo estoy, en observar qué es lo que está ocurriendo, tener la sutilidad y la humildad de poder recogerlo, de poder trabajar con eso que hay y para luego poco a poco ir hacia tu libertad, ¿no? Hacia tu libertad más profunda. Y Exacto. eso para mí es la práctica, observar sutilidad y libertad, sin duda. Totalmente. Y una cosa que te quería comentar, Silvia, bueno, yo recuerdo que estuvimos un tiempo sin tener mucho contacto porque la vida ya sabes que a veces nos lleva por caminos diferentes y de repente a mí me impactó algo que yo vi y que rápidamente te llamé. A lo mejor es un acontecimiento que no te apetece mucho recordar, pero a mí me parece interesante si a ti no te importa hablar sobre eso, porque sé que para ti la práctica de tantos años de yoga supuso realmente tu verdadera recuperación y tu verdadero proceso, ¿no? En un momento dado tuviste un accidente y para ti lo que te salvó, ¿no?, de todo eso y poder conocer tantísimo tu cuerpo como lo conocías fue lo que te permitió recuperarte de una forma que era como inesperada, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué pasó? Pues sí, la verdad que tuve ahí un accidente en quad. mm, Me partí por la mitad, literalmente. Me partí el sacro y el isquión y el pubis. Y bueno, la verdad que fue un antes y un después en muchas cosas, Ajá. incluso en mi práctica y lo que pensé que sentía de mi práctica. Wow. Porque sentía mucho, pero cuando estuve en ese proceso, en ese momento, me di cuenta realmente que todo iba mucho más allá de lo que yo había practicado, incluso enseñado. Realmente está claro que había un trabajo previo de muchos años, Sí. de asanas, de pranayama, de mucha conciencia, de muchas horas, de mucho tiempo, pero, pero realmente cuando te ves ahí dices, está claro que ahí está y por eso estoy así, pero esto es súper desconocido, ¿no? Esto es un mundo. Uh-huh. Y de repente es cuando creo que por primera vez, de manera muy obvia, empecé a poner en práctica la práctica. Todo aquello que, más allá de cómo formar una postura o de la técnica, porque evidentemente no podía moverme, Claro. era de lo que me había transmitido a mí la práctica todos esos años. Ajá. Lo que realmente había quedado dentro de mí que yo no era consciente. Porque yo creo que cuando vas evolucionando y cuando vas progresando, como que no se ve del todo esos cambios, ¿no? A lo mejor al principio sientes como un cambio muy grande cuando empiezas a practicar. Todo es como que se da la vuelta. Pero cuando ya llevas un tiempo, se producen cambios, pero son tan suaves o tan sutiles que no son especialmente cantosos. Uh-huh. Tienes a lo mejor que pararte un poco a observar, por lo menos Ajá. así lo siento yo. Y realmente todo ese pozo tan grande que yo había vivido con la práctica, o sentido, o que había llegado de alguna manera a mí, a mi cuerpo y a mi mente, me di cuenta del momento, me di cuenta de lo grande que era el yoga y todavía yo no sabía lo grande que era el yoga, a Uh-huh. pesar de llevar pues muchísimos años practicando y enseñando. Uh-huh. Mm, ¿A dónde te puede llevar? Lo que puedes llegar a sentir, lo que puedes llegar a sobrellevar, la aceptación, la humildad, el dejarte cuidar, Wow. primero por ti, luego por los demás, eh, a llevar el dolor eh, y luego, pues bueno, lo de siempre, ¿no? A darte cuenta quién tienes cerca y lo que es la vida en general, ¿no? Lo que es poder moverte, lo que es poder caminar, lo que es poder ser autosuficiente. Todo eso, desde luego, que emanaba en mí de una manera súper clara, además, no te iba a decir desde el minuto uno, desde el segundo uno, Uh-huh. en el momento que me caí al suelo y sentí ese dolor y que me rompía, es cuando empecé a darme cuenta.
Y curiosamente, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Totalmente. De descubrir, de sentirme, de sentir un montón de cosas, ¿no? Y de sentir alegría, plenitud, sentir mi cuerpo realmente, sentirlo de verdad, con dolor, con menos dolor, con relax, con todo, ¿no? Permitirme el lujo de que mis propios alumnos empujaran mi silla de ruedas, Wow. que me cogieran las piernas porque yo no podía moverme y cuando yo siempre lo he hecho con ellos, ¿no? Una lesión, un dolor y bueno, no sé, es que se ven muchísimas cosas, Nieves. Ya. Es muy potente, para mí fue muy potente. Fue un descubrimiento absoluto del yoga y por lo tanto de mí misma. Claro. La verdad que te agradezco mucho la experiencia porque al final esto nos como que nos recuerda, ¿no, Silvia? O nos pone delante que, bueno, pues que la vida nos trae acontecimientos que en un momento dado podemos no entender o no aceptar incluso, ¿no? Porque no le vemos sentido a lo que está pasando. Pero al final, como yo siempre digo, detrás de todo suceso una oportunidad de transformación, ¿no? Muy profunda además. Si uno la quiere ver desde ahí, en vez de rechazar la experiencia, se abre a vivirla con toda la intensidad que la experiencia nos está pidiendo ser vivida, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Que tú dices que realmente empiezas a ver cómo hay un proceso en el cual hay una serie de aprendizajes que van haciendo pozo más y más y más profundo y al final te permiten luego también ponerte en el acompañamiento de personas que estén viviendo algo similar, ¿no? Que creo que al final la vida es lo que nos trae constantemente. Que nosotros podamos hacer propia experiencia para después podernos acompañar unos a otros en esos procesos, ¿no? Y qué bonito el que cuánto tú has dado a tus alumnos tanto tiempo, como decías, ¿no? Cuando ellos me cogían las piernas, cuántas veces lo has hecho tú por ellos, ¿no? Y qué bonito la humildad de abrirse, de decir, ellos son ahora los que me van a aportar esa parte, ¿no? Que yo necesito. Al final nos nutrimos constantemente, ¿no? De los encuentros con los Total, demás. Qué bien. totalmente. La verdad que me quedaba así como tan impactada con la experiencia que me cuesta un poco retomar ahí a una pregunta un poco más, así como más operativa, ¿no? Pero mira, otra pregunta que te quería hacer tiene que ver un poco con, bueno, aparte de lo que ha generado todo lo que estamos viviendo, que yo, por ejemplo, en el espacio terapéutico lo he notado, ¿no? Y hay muchísima más ansiedad, mucho miedo a la incertidumbre, a qué va a pasar. Pero aún así vivimos como en un mundo completamente fuera de sí, súper acelerado, con unos ritmos frenéticos que nos llevan a estados alterados a nivel emocional y a estados que no sabemos gestionar. Entonces la ansiedad es como el mal del siglo XXI, ¿no? Digamos así. Y realmente yo quería preguntarte, porque estoy segura que mucha gente que se acerca por primera vez a una clase de yoga va con este tipo de procesos, ¿no? Pues de angustia, de ansiedad, de nerviosismo. ¿Qué puede hacer el yoga, Silvia, en esos procesos? ¿Qué puede aportar a la persona? ¿Qué se va a encontrar la persona si se abre a una práctica de yoga? Pues a ver, en esos momentos la verdad que puede ser como un oasis en mitad del desierto, desde luego, Qué bueno. sin duda, pero sí que es verdad que conlleva un compromiso y desde mi punto de vista es un camino dificilillo, Ujú, bastante difícil. ujú, Entonces, esa persona debería poner mucho de su parte ujú. para poder integrarse y darse y abrirse plenamente a lo que es la práctica, que puede llegar a resultar, como te digo, muy dura. Claro, Muy dura porque ya no porque tire más o menos un músculo, no porque cueste más o menos una postura, sino porque te pone enfrente. claro. Porque en el momento que te pones en una esterilla, te ves sí o sí. Entonces, esa persona, como te digo, tiene que poner mucho de su parte. O sea, tiene que subirse así las mangas y decir, voy a por ello. Sí, totalmente. Por lo menos así lo he vivido, lo vivo
y por lo menos intento que mis alumnos tengan ese mismo compromiso, ¿no? Realmente de ver lo que hay detrás de esa postura. Claro. Que no es solo que, como te digo, pueda sudar más o menos, sino todo lo que hay detrás, todo lo que conlleva eso, ¿no? Ujú. Es muy sutil y muy delicado. Entonces yo creo que si esas personas se ponen en manos de un buen profesor, no voy a mentir, van a pasarlo mal Ajá. y van a pasarlo fenomenal también. Ujú. Y el resultado va a ser alucinante y el Ujú. camino va a ser increíble. Pero Ujú. yo creo que la mejor forma es tomárselo con seriedad y, como hablábamos antes, no ver el resultado de la postura final, sino de qué está rellena esa postura, Claro. de qué es lo que conlleva esa postura, qué hay de mí en ella, ¿no? Ujú. Y Y cómo cuando, la puedo acompañar en la respiración. ajá. Y cuando te refieres a, para que la gente que nos ve se haga una pequeña idea, si está pensando en empezar un proceso así, cuando te refieres a va a pasarlo bien y va a pasarlo mal, ¿podrías definir un poquito más ese pasarlo mal? ¿A qué te refieres? Porque yo entiendo un poco por dónde va la cosa, porque lo he vivido, Ya, pero a lo mejor la gente igual que se nos ve asustan los no lo pobres, entiende. ¿Eh? igual se asustan los pobres con eso de pasarlo mal. Claro, no, Pero vamos, que porque se un pasa poco mal, para que... pero es un Sí. mal bueno. Ajá. Es un mal bueno. O sea, realmente hay muchas posturas que se resisten porque a lo mejor no tenemos la decisión o la seguridad o, o tenemos demasiado miedo, Vale. por ejemplo, equilibrios, ¿no? O ciertas transiciones en las que dan un poco de vértigo, o ciertas aperturas de la caja torácica que dan como un poco de angustia, ¿no? En esos momentos realmente, cuando la persona está realmente afectada, es cuando empieza a encontrarse con su dolor, ¿no? Total. O sus sensaciones Ujú. que son por las que ha acudido al yoga, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno taparlas, ¿no? Haciendo ver que todo es un camino de rosas, sino yo creo que lo importante es mirarlo cara a cara y ver la realidad, que eso al final te va a llevar a, pues a un buen resultado, ¿no? Realmente a una plenitud y, Claro. y poder haber superado todo eso, ¿no? Ujú. Porque te lo has encontrado. Claro. Entonces, poco a poco, desde las asanas se trabaja el profesor mano a mano, sobre todo cuando son temas tan delicados, en acompañar, y en ir abriendo esas zonas poquito a poco, o en ir subiendo o haciendo ciertos equilibrios poquito a poco, siempre con el profesor cerca, calmando a la persona, ¿no? Pero calmando desde lo que está viviendo, no engañándole, diciendo que va a salir de ahí siempre genial. Sí, va a salir relajado, ha respirado, va a salir feliz seguro, pero hay momentos en que uno entra un poco en conflicto. Claro. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Seguramente tú lo habrás oído mil veces. Ay, es que tal postura no suelo hacerla, porque es que, es que esta, la tengo una manía, ¿vale? Quizá porque estoy acortado o quizá porque, por lo que sea, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese acortamiento del músculo? ¿O de dónde viene esa poca apertura en la caja torácica? ¿O de Total. dónde viene esa falta de equilibrio? No, no, no. O sea, está claro que lo que vivimos se refleja en el cuerpo y desde el cuerpo y desde la mente es con que trabajamos el yoga, ¿no? Ujú. Entonces es nuestro vehículo para lo bueno y para lo menos bueno. Y Exacto. el yoga, en la parte más física, trabaja eso, ¿no? El cómo acceder a ciertas zonas que están bloqueadas incluso sin sentir. No, hay zonas que no sientes muchas veces por dolor, Claro. por un dolor físico, pero que detrás hay un dolor más sutil y más profundo, ¿no? Un dolor más del alma, ¿no? Y Total. que no, es que yo no hago así con el hombro, ¿me entiendes? Sí, Luego hay claro, te diferentes entiendo. patologías, está claro, si te has caído y te has hecho daño en un hombro, pues te has hecho daño en un hombro, no tiene que ver nada que haya ahí una emoción detrás, que a lo mejor sí, y Sí. por eso está débil y te has caído y te la Suele, has roto, suele. ¿no? Claro. Claro, es que todo está claro que es muy difícil, o sea, yo creo que hay que escuchar mucho a la persona con la que estás,
que te exprese con su cuerpo su sentir y poder acompañarla desde ahí cuando viene lo menos bueno, que no es que sea malo, Claro, es lo menos bueno, y que pueda superarlo, ¿no? Y trascenderlo. claro. Te preguntaba esto, Silvia, porque, bueno, cuando yo empecé mi práctica de yoga, ya sabes también un poco mi historia y en el canal lo he contado alguna vez, cuando falleció mi hermano, que yo empecé a practicar yoga porque, bueno, pues sentía un bloqueo muy grande, de hecho mi cuerpo se tornó hacia adelante, ¿no? Como protegiendo todo lo que es la zona del timo, toda la zona de la caja torácica. Y recuerdo que mis primeras clases de yoga, que además fueron en un gimnasio, me acuerdo que la profesora que me daba clase era solamente de yoga, pero se oía de fondo ahí las pesas y estas cosas. Pues recuerdo que cuando yo empecé a practicar yoga en Matsyasana, la postura del pez, para la gente que no la conozca, que es una postura en la que se abre bastante todo lo que es la parte superior del cuerpo, pues cada vez que yo entraba en esa postura lloraba, ¿no? Lloraba, pero era un llorar liberador, no era un llorar como había llorado otras veces por no aceptar lo que tenía delante, ¿no? Y lo que había pasado, sino era como una sensación de, a través del llanto, como liberar una angustia muy potente que estaba ahí. Entonces yo recuerdo que en aquel momento la que era mi profesora de yoga, siempre hacía lo mismo, se acercaba a mí, me tocaba un hombro, me tapaba y nunca me dijo nada, ¿no? Era como, yo sentí como ese respeto que ella entendía que mi cuerpo solamente necesitaba expresar y liberar y llegaría un momento en que eso dejaría de ocurrir y así fue. Después de un mes practicando, porque yo practicaba todos los días en el gimnasio, en esa postura dejé de tener esa necesidad de expresión y empecé a sentir como que mi cuerpo abría, ¿no? Como que estaba cambiando incluso la forma anatómica de mi cuerpo porque esa emoción que tenía ahí tan retenida pues había podido encontrar una vía de expresión, ¿no? Entonces, claro, entiendo lo que dices, porque no estamos acostumbrados a sentir, nadie nos enseña a sentir, es como huye del sentir, no mires hacia adentro, ¿no? Estate siempre hacia afuera. Y precisamente lo bello del yoga es todo lo contrario, ¿no? Es como una invitación a sentir el cuerpo, escuchar, dónde me siento, o sea, cómo me siento, dónde siento esa emoción y qué pasa si la atiendo, ¿no? En lugar de salir corriendo. Y es muy bella esa propuesta. Y efectivamente, claro, esto depende mucho de los profesores, Silvia. Por eso te decía que es una de las cosas que yo admiro y respeto y valoro muchísimo en ti, porque creo que eh, haces una propuesta muy respetuosa, ¿no? Con lo que es el ser humano en toda su integridad, no solamente con la parte física corporal, sino que eres capaz de darte cuenta de que hay todo un mundo interno, ¿no? Que tiene la persona y que a través del yoga se puede ir recolocando todo aquello que se ha descolocado. Así es. Así es. Luego se dice pronto, la verdad. Pero Sí, todo lo que hay que pasar, oh, Dios. Pero merece la pena, merece la pena. claro que sí. Y otra cosa, en relación a las formaciones, Silvia, de las formaciones que impartes, aparte de lo que son las clases normales, abiertas a cualquier persona, sí que haces ya como una formación más dirigida a personas que quieren utilizar el yoga como forma de vida, ¿no? A nivel profesional, es decir, formas profesores de yoga. Y también tienes una propuesta de yoga terapéutico. Cuéntanos un poco qué diferencia hay, o sea, por ejemplo, las personas que quieren formarse como profesoras de yoga, ¿qué tienen que encontrar o qué tienen que aprender más bien del yoga mucho más allá de lo que es una práctica normal? Las personas que quieran Sí, formarse, quien quiera ser profesor, ¿qué es lo que se aprende en un curso de profesor de yoga? Porque a veces ya. pareciera que como lo típico que yo digo, ¿no? Te haces un curso de CCC de yoga y ya puedes dar clases de yoga. Y me parece que realmente es algo como mucho más profundo y que hay que aprender muchas cosas, no solamente lo que son las posturas físicas como tal. Sí, la verdad que la diferencia de un practicante habitual por ti mismo a un practicante, que debería ser así, que quiere formarse para poder transmitir esas enseñanzas, Sí, pues es grande. El practicante normal, por decirlo de alguna manera, trabaja por y para él, ¿no? Independientemente que luego le repercuta a las personas que están a su alrededor. Pero la diferencia que marca a la hora de enseñar es distinta, ¿no? Es querer tener como pues un servicio de alguna manera, ¿no? Un servicio a la humanidad y por lo tanto eso conlleva una profundización de tu práctica importante.
porque está claro que no, nadie ni somos perfectos ni vamos a serlo por mucho que practiques yoga. Pero sí que es verdad que tenemos que conocernos más desde la práctica, tenemos que sentirnos más para luego poder expresar y transmitir todo esto a los futuros alumnos, ¿no? Y está claro que lo primero es la práctica. O sea, la práctica sin dudarlo, ¿no? Primero tengo que conocerme a mí para sin necesidad de que tenga que pasarme por ejemplo, todas las patologías del mundo, yo pueda empatizar con la persona que tenga delante, ¿vale? Y eso significará que tienes pues una conciencia y una conexión contigo mismo, ¿no? Aparte también de una práctica a lo largo del tiempo. Pero ahí viene la parte más difícil. Yo en las formaciones que imparto siempre lo digo, cualquiera puede dirigir una clase de yoga, de pilates, de lo que sea, siempre y cuando te limitas a decir una serie de instrucciones para entrar en una determinada postura, poner una música tranquila e incienso. Pero lo difícil viene a enseñar desde tu experiencia, desde esa profundización que tú has tenido con tu práctica y que sigues teniendo, claro, y poder transmitirlo como tal. Está claro que las instrucciones están y siempre van a estar para entrar en una postura, pero ¿cómo les transmito yo hasta dónde les quiero llevar? ¿Cuál es la comprensión o la sensación o el sentimiento que emana de mí a la hora de hacer esa postura y hacia dónde les quiero dirigir, ¿no? Entonces yo creo que para tener una formación de yoga tienes que ser un alumno consolidado, serio y disciplinado. Contigo mismo, claro, para luego poder transmitir todo eso a los demás, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo intento transmitir en mis cursos de formación, ese compromiso con uno mismo, ¿no? Ese sentir y enseñar desde lo que yo vivo y siento con el yoga. Y en una sesión normal, abierta, ¿vale? Que cualquier persona dice, mira, voy a probar. Me ha hablado muy bien la gente del yoga, me han dicho que es muy relajante, que se queda el cuerpo muy bien y voy a probar. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos para que una sesión de yoga se pueda considerar una sesión de yoga? No sé si me entiendes a lo que te pregunto. Es decir, es como que tiene que haber unas bases para que realmente yo esté practicando lo que es en un entorno de una filosofía de yoga, ¿o no? Tiene que haber unas bases para que una persona vaya a tomarse por primera vez una clase, ¿no? Es decir, si va a una clase de yoga, la persona se va a encontrar con un mínimo estructurado. Es decir, para que una clase sea una clase de yoga tiene que haber una serie de fases dentro de esa clase de yoga, medianamente estructuradas de una forma, ¿o no? Sí. ¿Y cuáles serían esos pasos? Bueno, primero para empezar, y lo primero que se va a encontrar la persona es el ambiente que haya en el lugar en el que va a estar. Eso es súper importante, eso está claro, que sea medianamente amable y tranquilo. Generalmente las salas de yoga suelen ser así, ¿no? O sea, que esos mínimos ya están cubiertos. Vale. Y el respeto por su silencio. Eso es lo primero. No es que no diga ni mu, sino que se limite a escucharse una vez que está tomándose la sesión, ¿no? La clase. Y sobre todo que el profesor, a ver, no quiero decir nada pero en fin, que tenga buenas referencias de esa persona, ¿vale? Que tenga por lo menos referencias y que sepa dónde va. Eso es súper importante, porque el yoga es eso, lo que está pasando últimamente, que ya cualquiera da clases de yoga. Entonces, dan hasta los que no han estudiado yoga, porque a lo mejor se parecen un poco a su disciplina, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo el mundo da clases de yoga, muchísima gente da clases de yoga, sin haberse formado, sin ni siquiera llevar una disciplina consigo mismos en su práctica, ¿no? Entonces, claro, la oferta es increíble. Das una patada y salen 20.000. Claro. Pero nos tenemos que asegurar
con quién, en manos de quién nos vamos a poner. Ujú. Eso para mí es un requisito fundamental, Ujú. fundamental. Vale. O sea, y hoy en día hay muchas referencias. O Sí. sea, nada que te puedes meter en internet, en la página web de la persona o del sitio, del centro de yoga y ver un poco el recorrido que tiene, ¿no? Porque hoy en día yo en mis cursos de formación me encuentro personas que lo han hecho antes con otras personas y bueno, lo que me transmiten es pues mucho descontento, ¿no? Ya, No todas, pero algunas sí. claro. Hace poco tuve la presentación de un nuevo curso que voy a hacer de formación en octubre Ujú. y había un grupito de personas que venían de la misma escuela y, o sea, el descontento era, pero General. vamos, monumental. Ya. Porque no había habido una ética, no había habido una estructura, no se habían metido un poco con la primera persona que pillaron, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que fundamental es que la persona que tenga referencias Claro. y que sepas que es una disciplina en la que el cuerpo está en juego, en el que la mente está en juego, que te puedes lesionar y que depende de cómo lo hagan, puedes ir a mejor o no. O puedes ir a peor. Hay muchísimas lesiones en yoga. Claro. Hay incluso, incluso hay un poco de desequilibrios Mm. a niveles más mentales. Sí, Y te total. puede parecer una exageración, pero en India y bueno, y lo que no es en India, muchas veces contaba Iyengar, ¿no? Que había gente que a lo mejor tenía una disciplina en su práctica, o sea, una rutina, perdón, en su práctica de X posturas y no salían de sota, caballo y rey o que hacían el pranayama no de una manera buena Ujú. ni dirigida y se quedaban un poco allá. Ya, Pero claro, y la gente cuando les dices eso, dices, ala, sí, sí, claro, el yoga es muy bueno, pero si se sabe utilizar bien, claro. Como todo, ¿no? ¿sabes? Si Todo no lo dentro de un sabes contexto. utilizar bien o hay alguien que no te lo enseña de una manera a la que tú necesites, de acuerdo a lo que tú necesites, sin perder esa disciplina o sin perder esa esencia, Ujú. pues es que hay un mundo. Claro. Y yo creo que es fundamental saber con quién vas a estar. Ujú. Súper fundamental. Claro. Me refería también, además, cuando la persona entra en el entorno, ¿no? En este entorno que dices, bueno, pues como unos mínimos, ¿no? Pues un entorno de respeto, un entorno amoroso, silencioso, ¿no? Cuidado. Me refería también si normalmente suele haber, por ejemplo, una parte que está más destinada a la parte de relajación, otra parte a integrar un poco el pranayama, o realmente una sesión de yoga puede no tener esa estructura tan Ah, vale, hablabas estructurada, de valga la estructura así redundancia. como más interna Sí, sí, pero profunda. me ha encantado Sí. la explicación que me has dado, así que nos vale Te he contado para... un rollo que no veas. No, 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 nos vale porque es muy bello lo que has dicho, o sea que... Pero sobre todo Ah, es para vale. la gente que nunca ha ido a una sesión, si realmente, por ejemplo, se empieza con Sí, una relajación, si se termina con una relajación, o no sería importante que se respeten estos pasos. Cuéntanos un poco eso. sí, pues sí, es súper importante que tenga cierta estructura la sesión, Ujú, tanto en el día como a lo largo de la semana como a lo largo del mes. ujú, Tiene que haber un trabajo un poco unido, un trabajo con sentido. ujú, Entonces, sí que está claro que dentro de una sola sesión tiene que haber una toma de contacto, un soltar, un sentir el cuerpo, moverlo, un poco ubicarte dónde están las tensiones que tienes ese día, dónde necesitas soltar más, qué es lo que notas menos, qué es lo que sientes más. ujú. Luego sería un poco como la fase de, sí, de toma de conciencia, ¿no? Y luego ya empezaríamos a entrar un poco más en el desarrollo de la sesión en sí, que siempre normalmente va destinado pues a un trabajo en concreto Ajá, o a un grupo de posturas en concreto, ¿no? ok. O bien trabajar caderas o trabajar, no sé, hombros o simplemente la respiración o el movimiento en las posturas Vale. y luego evidentemente tener un momento en el que ya cuando va finalizando la sesión hay unos estiramientos un poco más pasivos, Ujú, más relajantes, más de soltar hasta que finalmente termina en Savasana, en la relajación final. ujú. Vale, cuéntanos, ya estamos terminando, Silvia, aunque yo estaría aquí muchas horas hablando contigo,
Pero Yo, cuéntanos, cuéntanos algunas cosas de las próximas. Bueno, cuando terminemos la entrevista yo dejaré tus redes sociales, la página web, para que la gente te pueda buscar fácilmente, ¿vale? Pero te quería preguntar algunas cosas ujú. antes. Una de ellas sería esta formación que vas a hacer próximamente, ¿cuándo empieza? ¿A quién está dirigida? Sobre todo, si realmente está dirigida a personas que no han hecho nunca yoga o ya tiene un contenido más de personas que ya lleven practicando un tiempo. Cuéntanos un poco cómo es. Sí, pues esta formación que voy a empezar ahora con Eva Klimber ¿Sí? tiene de duración 3 cursos. O sea, son 7 meses el primer módulo, ¿Sí? otros 7 el segundo y 3 meses el último. Vale. Va dedicado a todo el mundo. Ujú. Va dedicado a la persona, primero la primera fase es como de profundización, ¿no? O sea, de sentir y de estructurar y de formar todas las posturas, o sea, un poco como las entrañas, ¿no? Las Ajá. tripas, un poco de las posturas, la técnica, el cómo afrontarlas, el cómo moverte, el cómo hacerlas, cómo construirlas en general. Ujú. Y por supuesto con un ánimo y un lema de fondo en el que tiene que haber esa profundización que cale hasta lo más profundo de ti, ¿no? Vale. Como es la práctica de asana. En resumidas cuentas, lo que queremos hacer con este curso es que se empapen, ¿no? Que se empapen de las sensaciones de las asanas, del pranayama, no solamente de la técnica, por supuesto, obvio que eso sí, pero que empiecen como a hacerlo y a llevarlo a su día a día, que lo vayan viviendo como tal, meditación, filosofía, anatomía. Es un poco como un trocito más de cada uno que agrega de pronto a partir de octubre. Vale. Y luego habrá como también una parte en la que esta, por supuesto, puede venir desde personas que, bueno, realmente tengan una práctica consolidada de hace tiempo y profesores también que quieran profundizar más en otras cosas. Y luego ya se vería la parte de pedagogía. En la parte de pedagogía, pues, bueno, solamente para la persona que quiera formarse para enseñar. Vale. Eh, pues bueno, ahí pueden venir por lo mismo personas, sobre todo, hombre, recomendamos que se haya empezado desde el principio con nosotras, Claro. porque al final, cuando llega ese momento de pedagogía, vamos a hablar el mismo idioma, Ujú. ¿no? Entonces ya vamos a saber de qué van los tiros. Sí que hay gente que se puede sumar, gente de otros estilos o así, en diferentes momentos de la formación, pero vamos, en realidad, hombre, lo ideal es que haya un comienzo y que se desarrolle todo como tal hasta el final. Claro. Y luego finalmente terminaremos con los máster, que son como más especializados Vale. de cualquier cosa, en filosofía, máster terapéutico para hombros, cómo adaptar ciertas patologías, Ujú. estados de ansiedad, de depresión, Ujú. y ahí pues bueno, para trabajar un poquito más en profundidad todo esto. Vale. Y la particularidad que tiene esta formación es que va a ser un día a la semana, un Ujú. miércoles, decidimos que fuera el miércoles, 3 horas, Ajá. para que precisamente todo esto fuera continuado y fuera calando más de poquito a poquito, Qué pero con bueno. seguridad. Qué bueno. En vez de un fin de semana, Entonces, que es pues donde bueno, suele también se estar, hacen, ¿no? Concentrado. eso es, se hace como más llevadero Qué también bien. porque son solo 3 horas, Ujú. pero al mismo tiempo es como un goteo, pin, Claro. pin, 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 ¿vale? Que va calando de forma muy, muy profunda. Ujú. En un principio teníamos pensado hacerlo presencial, pero a raíz de todo esto, pues decidimos hacerlo online. Ujú. Pero como está claro que al final también el contacto humano, pues es el contacto humano, Claro. tenemos también unos días, unos encuentros Vale. presenciales, Qué ¿vale? bueno. También para ver, para sentirnos y para ver cómo la persona está llegando a hacer ciertas cosas, para que puedan trabajar entre ellos y demás, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, luego habrá un retiro para culminarlo y bueno, la verdad que con muchas ganitas, ¿Cuándo muchas empieza ganas. el curso, Silvia? Empieza en octubre. En octubre. Vale. Vale, o sea que queda poquito ya para que materialice esa belleza propuesta. No queda nada, no queda nada. Además que Eva y yo, pues bueno, llevamos trabajando de alguna manera juntas mucho tiempo, Ajá. ella enseñando filosofía, yo asanas y pedagogía,
Ujú. y teníamos ganas de, pero con otras escuelas. A lo mejor cuando yo tenía mi formación sí que ella vino también a aplicar la filosofía, la meditación, pero teníamos ganas de crearlo nosotras dos, Qué ¿no? bueno, Y creemos que es algo súper potente lo que puede salir de ahí. claro que sí. Vale, pues nada, ahí daremos la información para quien se anime, todavía están a tiempo para poder sumarse a la propuesta, que estoy segura vamos, que vais a tener un montón de gente porque es una propuesta muy bella, que respeta mucho lo que es la filosofía profunda que yo siento que realmente es el yoga y que se está perdiendo un poquito, con lo cual, pues bueno, alguien que quiera ser un poco fiel a esa parte creo que es la oportunidad perfecta para poderse sumar a la propuesta. Y te voy a pedir, claro, como Sí, sí, a sí. todos los que os entrevisto, bueno, ya sabes que mi proyecto se llama Alimenta tu vida y que Alimenta tu vida es un proyecto que va mucho más allá de solamente lo que es la alimentación física, es decir, sólida o líquida, sino que yo considero que como somos seres multidimensionales, tendríamos que alimentar todas nuestras dimensiones y un alimento puede ser un gazpacho ahora que en verano está como muy de moda, pero también un alimento puede ser prestar atención a mi cuerpo, cuidarme, un abrazo, una mirada, ¿no? Un compartir. Entonces, yo a todos os pido que nos regaléis, ¿no? Un alimento para que las personas que nos vean, y yo también me voy a nutrir de él seguro, nos podamos nutrir de algo que quieras compartir con nosotros. ¿Qué sería? ¿Qué alimento nos traes, Silvia? Pues la respiración, el pranayama, Ajá, ok, perfecto. sin duda. Ujú, Sí, 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 es algo al final lo que te hace entrar, ¿no? Ser consciente, sentirte, escucharte. Al ujú, final es como el vínculo un poco entre la mente y el cuerpo, ¿no? ujú. Y, y el día a día, ¿no? Cuando estamos ahí todos un poco atorados. Que sí, respirar, respiramos, pero a ver, ¿con qué Claro. calidad, no? El pranayama al final no es una respiración común, Ujú. sino es una conexión, es una energía vital, es grande, es muy grande, es un sentir y es ¡buah! Infinito, ¿no? O sea, me podría tirar aquí horas. Entonces, hacer un poquito de pranayama todos los días, por la mañana o por la tarde, aunque sean 10, 15 minutos, lo veo algo fundamental. Ujú. Y para las personas que no han practicado nunca respiración y bueno, las que no han oído pranayama, que no es muy común, a menos que estés dentro del ámbito del yoga, realmente no es un término muy conocido, ¿no? Pero bueno, hablamos un poco de respiración consciente para que las personas nos entiendan. Las personas que no han practicado Sí. nunca pranayama, Silvia, ¿qué recomendación les podrías dar para que empiecen por algo sencillo? Porque si realmente ven tipos de pranayama en la práctica yógica, pues hay algunos pranayamas que yo no se los recomendaría a una persona que no ha hecho nunca respiración consciente, ¿no? Y no ha prestado atención a su cuerpo y a sus sensaciones. ¿Qué nos podrías introducir así como para que sea sencillo en esto que dices que un poquito por la mañana y por la tarde la persona pueda hacer pranayama? ¿Qué tipo de pranayama le propondrías? Algo que sea sencillo, que pueda hacer según termine el vídeo, diga, venga, voy a practicar. Mm. Pues nada, es muy fácil. Tumbarse ¿Sí? en el suelo o en la cama, Ajá. ponerse cómodo Ujú. y llevar la respiración, incluso poner las manos en el abdomen para tener más conciencia Ok. de cómo se va a mover cuando inspires. Ujú. Se tiene que elevar como si fuera un globo Ujú. y luego al expirar te puedes ayudar con las manos para empujarlo un poquito y soltar el aire. Ujú. Podemos hacer varias veces aquí, simplemente sentir el vaivén del movimiento de tu respiración. Luego podemos continuar con las manos en la caja torácica debajo del pecho y comprobar cómo esta, al inspirar, se abre hacia los lados y al expirar se vuelven a juntar, Ujú. ¿vale? Varias veces. Y luego una que englobaría las dos, que es la completa. Podríamos dejar una mano a la altura de las costillas y otra mano cerquita de las clavículas y hacer una respiración completa, desde el abdomen, costillas y clavículas. Y soltar el aire. A lo mejor hacer cada ciclo, abdomen, pues 4 o 5 respiraciones, sobre todo Ujú. al principio. Ujú. En la intercostal lo mismo y en las completas lo mismo.
¿vale? Porque así vamos a poder mover el diafragma y le vamos a dar mucho espacio a cómo nos sentimos dentro y mucha liberación, ¿no? Porque muchas veces estamos ahí como, la mayoría de las veces, como contenidos, ¿no? Y el diafragma está ahí como moviéndose a duras penas, con lo cual el oxígeno no llega de la misma manera a Claro, los pulmones y mucho menos al cerebro. claro. Entonces lo que tenemos que conseguir es un trabajo profundo de movilidad para poder llegar a estas zonas y que el cerebro se alimente de eso, ¿no? Ujú. Yo creo que haciéndolo todos los días es como una válvula súper importante de sentirse pleno y relajado. Así Claro. que yo os lo recomiendo. Ujú. Recomiendo por la mañana o por la noche. Por la mañana genial para empezar relajado y por la noche fenomenal para relajarte y dormir. O sea que siempre bienvenido sea. Claro, qué bueno. Yo ahí en esa parte sí que para la gente a lo mejor que no ha practicado nunca, sí que cuando guío un poco respiración consciente, sí que les recuerdo que intenten no ir más allá de los límites que en ese momento su cuerpo le está marcando por la parte del sistema nervioso simpático parasimpático, porque si no al final le va a producir un estrés mayor del que realmente estamos queriendo producir, ¿no? Que lo que queremos es producir todo lo contrario, ¿no? Llevar a la relajación. Entonces, en esa parte, quizás sí dar el mensaje de que la persona lleve como una cuenta mental, ¿no? Que le permita hacer de forma armónica ese vaivén de la respiración, pero siempre y cuando no intente ir como mucho más allá, porque al final si no lo que va a estresar es más el cuerpo más que relajarlo, ¿no? En esa parte me parece importante. Quien no lo ha experimentado, Sí, porque quien eso lo ha es. experimentado lo sabe. Sí, yo también lo digo muchas veces, Ujú. incluso a personas que ya tienen práctica constante de Eso pranayama. es. Es muy típico querer como coger mucho aire Total. o hacer retenciones de mucho tiempo, Claro. soltar el aire y estrujarlo hasta que no queda ni una gota, ni muchísimo menos. O sea, Claro. cada uno tiene una capacidad pulmonar, Exacto. cada uno tiene un día yo puedo tener más y otro día puedo tener menos. Entonces, la clave es sentirte cómodo cuando respiras, al inspirar y al expirar, que no suponga un esfuerzo Eso es. hacerlo Ujú. y que sin embargo te sientas relajado. Claro. Y si ayuda a una cuenta de 1, 2, 3, pues fenomenal, o Ujú. 4 o los que sean. Ujú. Pero el objetivo no es llenarte lo máximo que puedas de aire, ni soltar todo lo que puedas de aire. Es que tú estés cómodo, Eso que es. estés relajado y que te estés suponiendo calma, Ujú. calma y tranquilidad. Eso es lo Exacto. más importante. Ujú. Bueno, y una última cosa que te voy a pedir, Silvia, que ya estoy abusando mucho de tu tiempo, sería No, para nada. si pudieras dar un único consejo, ¿vale? A las personas que nos están escuchando, un único consejo para mejorar su calidad de vida, ¿cuál sería, Silvia? Yoga. No me esperaba otra Yoga, cosa. yoga totalmente. De verdad os lo digo. Claro, Bueno, a ver, hay muchas cosas más. Alimentación, está claro que hay muchísimas cosas más, ¿no? sí, Pero desde luego que desde mi experiencia, eh, el yoga, claro. Y es que además ahí, Silvia, sin duda. me parece muy bello porque por lo menos mi propia experiencia fue así. Es decir, cuando uno empieza a sentir su cuerpo, a estar más conectado con sus necesidades reales, a realmente escuchar lo que el cuerpo en ese momento está necesitando y le está sobrando, yo en mi caso recurrí al mundo de la alimentación cuando yo empecé a practicar yoga. Es decir, yo empecé a practicar yoga primero. En base a eso empecé a sentir que mi cuerpo no le apetecían nada una serie de alimentos y le apetecían más otra serie de alimentos, sobre todo cuando iba a realizar la práctica. Y eso entonces ya me llevó a recurrir a una alimentación más consciente y a todo lo que yo después he llegado, ¿no? Pues a comprender más el cuerpo, estudiar medicina natural, un poco mi trayectoria fue, yo partí del yoga y a partir de ahí empecé a ahondar en otras disciplinas o en otras herramientas, pero todo yo siento que viene de ahí, de que el yoga realmente te invita a conectarte y a mirarte, y cuando tú te conectas y te miras, estás mucho más conectado con lo que necesitas en cada momento, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque te das ese momento de escucha, ¿no? Y cuando Eso es. empiezan a brotar un montón de sensaciones y empiezas a ser más selecto. Entonces, a Claro. partir del yoga, esto es maravilloso.
Pues nada, nos quedamos con ese súper mensaje, Silvia. Millones de gracias, de verdad, de corazón, por aceptar esta bella conversación. Sabes que te aprecio muchísimo y que aunque no nos veamos todo lo que me gustaría, te llevo en el corazón, lo sabes de sobra, te lo he dicho muchas veces por privado y en público, te lo diré las veces que necesite, porque realmente eres una alma muy bella y haces una labor bellísima, ayudando a muchísimos seres a mejorar su vida, a estar más conectados con intentar ser un instrumento de ayuda también a otros seres, que eso creo que es lo que hemos venido a hacer realmente, ponernos al servicio de otros. Así que, bueno, yo estaré encantada de conversar contigo cada vez que quieras pasar por este espacio. Y nada más, te doy las Ay, gracias. yo, Espero que vaya súper pues bien. gracias a ti. Sí, gracias a ti, Nieves, de verdad, por la invitación y por este ratito que me encanta y yo te quiero Sí, un lo montón y sé, lo sabes tú también. lo sé, lo Y lo sé. diré mil veces por todos lados. En Y que me algún encanta tu momento, proyecto y me encanta estar aquí contigo y bueno, qué bueno. ¿el qué? En algún momento intentaré sumarme, que estuvimos también con Javi, que también le entrevistamos en el canal. Intentaré sumarme a sesiones de Sanguita, que hoy no hemos hablado de Sanguita porque lo hablamos en esa parte con Javi, pero intentaré sumarme a alguna sesión de Sanguita y alguna de tus propuestas, porque la verdad que son propuestas maravillosas para explorarse. Así que nada, por ahí tendrás noticias mías dentro de poco seguro. Y nada, a todos los que nos Ay, estáis ojalá. escuchando, pues nada, deciros que muchas gracias por estar aquí, que sin vosotros este espacio no sería posible, que me encantará volver a conectar con vosotros y volver a disfrutar de conversaciones tan bonitas como la que acabamos de tener. Y os mando un beso muy grande, nos vemos en una próxima conversación. Hasta pronto. Hasta luego, Silvia. Yo os mando un beso súper grande también. ¡Mua! Gracias, Chao, Nieves. bonita. Muchas gracias. Namaste a A ti, todos. bonita. A Gracias. ti. Hasta luego.